¿Te imaginas ser entregada como un objeto para sellar un negocio entre familias millonarias? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué se siente despertar un día y descubrir que tu vida ya no te pertenece, que alguien más ha decidido tu destino sin consultarte siquiera? Esta no es solo una historia de ficción. Esto es exactamente lo que le pasó a Elena, una chica de apenas 19 años que vivía en los barrios humildes de la ciudad, trabajando desde muy joven para ayudar a su familia a sobrevivir. Pero antes de comenzar, dale like al video y déjame saber desde qué parte del mundo me estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Elena nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre en una sola noche, mucho menos de la manera más devastadora posible. Era una chica inocente, pura, que creía en el amor verdadero y soñaba con encontrar a alguien que la amara por quien realmente era. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella, planes que se estaban tejiendo en reuniones secretas a las que nunca fue invitada, donde su futuro se negociaba como si fuera una mercancía más. ¿Alguna vez te ha pasado sentir que no tienes control sobre tu propia vida? Elena estaba a punto de experimentar esa sensación de la forma más cruel imaginable. Su padre, desesperado por saldar una deuda que amenazaba con destruir a toda la familia, había aceptado un trato que convertiría a su hija en moneda de cambio. Un matrimonio forzado con Adrian Blackwood, el heredero de una de las fortunas más poderosas del país, pero también conocido por su frialdad, su arrogancia y su reputación terrible con las mujeres. Para Adrian, este matrimonio era simplemente un contrato de negocios, una estrategia más para expandir su imperio y asegurar lealtades. Él veía a Elena como una adquisición, algo que había comprado para sellar un acuerdo. Era un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quería con dinero, sin importar los sentimientos de otros, sin considerar jamás que las personas no son objetos que se pueden poseer. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte completamente. La noche de bodas, cuando Adrian se dirigía hacia la habitación, esperando consumar lo que para él era solo un trámite más, algo inesperado sucedió. Al mirar a Elena, al ver el terror genuino en sus ojos, al darse cuenta de que ella nunca había sido tocada por ningún hombre, algo dentro de él, que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. Lo que su esposo millonario descubrió sobre ella esa noche despertó algo tan intenso, tan primitivo y obsesivo, que lo cambió completamente. Una obsesión que jamás imaginó sentir, que desafiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre el amor. Para entender realmente la transformación que estaba a punto de ocurrir en la vida de Elena, necesitamos conocer los bastidores de su realidad. Elena no era una chica más. Había crecido en los barrios humildes de la ciudad, donde cada día representaba una lucha constante por la supervivencia. Desde los 16 años trabajaba incansablemente, tomando cualquier empleo que pudiera conseguir para ayudar a su familia a mantenerse a flote. Sus manos, siempre ásperas por el trabajo, contaban la historia de una joven que conocía el valor real de cada peso ganado con esfuerzo. Su mentalidad había sido moldeada por la escasez, pero también por valores profundos que sus padres le habían transmitido. Elena creía en la honestidad, en el trabajo duro, en que las personas buenas eventualmente recibían cosas buenas de la vida. Era una romántica incurable que soñaba con encontrar el amor verdadero, con construir una familia basada en el cariño mutuo y no en conveniencias. Su pureza no era solo física, sino emocional y espiritual. Nunca había tenido novio porque esperaba al hombre correcto, alguien que la valorara por su corazón y no por lo que pudiera ofrecerle. Pero las decisiones de otros estaban a punto de cambiar todo esto de manera irreversible. Su padre, un hombre que había sido próspero en el pasado,
Había perdido todo en una serie de inversiones desastrosas. No era un mal hombre, simplemente alguien que había confiado en las personas equivocadas y había tomado riesgos que no debería haber tomado. Ahora se encontraba en una situación desesperante, debiendo una fortuna astronómica a la familia Blackwood, una deuda que crecía cada día con intereses imposibles de pagar. Los Blackwood no eran solo ricos, eran y poderosos de una manera que trascendía el dinero. Tenían conexiones en todos los niveles del gobierno, controlaban negocios que movían la economía del país y, sobre todo, tenían una reputación férrea de nunca perdonar una deuda. Habían destruido familias enteras por menos dinero del que el padre de Elena les debía. Su metodología era simple pero efectiva. Si no podías pagar con dinero, pagarías de otras formas, y esas otras formas siempre involucraban sufrimiento. La revelación más impactante llegó cuando el padre de Elena descubrió que había una salida a su pesadilla financiera, pero el precio era algo que jamás había imaginado tener que considerar. Los Blackwood le ofrecieron un trato que cancelaría toda la deuda de una sola vez. Elena se casaría con Adrian Blackwood, el heredero de la familia, sellando así no solo el perdón de la deuda, sino también una alianza que beneficiaría a ambas familias en el futuro. Este no era un matrimonio, era una transacción comercial disfrazada de ceremonia religiosa. Para Adrián, representaba control y expansión de poder. Para la familia de Elena, significaba supervivencia. Pero para Elena misma, esto representaba la muerte de todos sus sueños, de su libertad, de su derecho a elegir su propio destino. Su padre, consumido por la desesperación y el miedo de lo que los Blackwood podrían hacerle a su familia si no pagaba, aceptó el trato sin consultarle a Elena, convenciéndose a sí mismo de que esto podría ser una oportunidad para que su hija tuviera una vida mejor. La verdad oculta detrás de este acuerdo era mucho más siniestra de lo que aparentaba en la superficie. Adrian Blackwood no necesitaba casarse por dinero. Él ya lo tenía todo. Lo que realmente buscaba era consolidar su imagen pública y su posición dentro de la familia. Un matrimonio con una chica humilde le daría una narrativa perfecta. El magnate que se casa por amor con una chica sencilla, pero en realidad Elena sería solo una pieza más en su tablero de ajedrez personal, una forma de demostrar su poder absoluto sobre las circunstancias y las personas. La reputación de los Blackwood se había construido durante décadas, cimentada en una mezcla de admiración y terror que pocos se atrevían a cuestionar abiertamente. En los círculos de alta sociedad, mencionarlos generaba susurros y miradas nerviosas. Su riqueza era legendaria, pero su frialdad era aún más conocida. No eran simplemente una familia adinerada más, eran estrategas del poder, personas que habían convertido la manipulación y el control en un arte refinado. Sus métodos para cobrar deudas habían dejado cicatrices en incontables vidas. No se conformaban con recuperar el dinero prestado, sino que buscaban formas de generar dependencia perpetua. Familias que habían pedido préstamos para salvar negocios terminaban perdiendo no solo sus empresas, sino también sus hogares, su dignidad y, en muchos casos, a sus seres queridos. Los Blackwood entendían que el verdadero poder no residía únicamente en poseer dinero, sino en controlar las decisiones y los destinos de otros. Adrian había sido criado dentro de esta mentalidad implacable. Desde pequeño aprendió que las emociones eran debilidades, que la compasión era un lujo que solo podían permitirse los pobres, y que todo en la vida tenía un precio que podía ser negociado. Su educación había sido diseñada para moldearlo en el heredero perfecto de este legado oscuro, calculador, despiadado y completamente desconectado de cualquier sentimiento genuino hacia otros seres humanos. Lo que Elena no sabía, mientras trabajaba día tras día esperando un futuro mejor, era que su destino ya había sido decidido en una reunión
a la que ella nunca fue invitada. Esta revelación es crucial para entender la magnitud de la traición que estaba a punto de experimentar. En una tarde lluviosa de marzo, en el despacho privado de la mansión Blackwood, tres hombres discutían su vida como si fuera una mercancía en el mercado. El padre de Elena, temblando de nervios y sudando a pesar del aire acondicionado, se sentaba frente a Adrian y su padre, el patriarca de la familia. Las paredes de ese despacho estaban decoradas con retratos de generaciones anteriores de Blackwood, todos con la misma mirada fría y calculadora. En esa habitación se habían tomado decisiones que habían cambiado el curso de cientos de vidas, y ahora Elena se convertiría en una más de esas estadísticas. La conversación fue directa y brutal. No hubo cortesías ni preámbulos innecesarios. El patriarca Blackwood expuso las opciones con la precisión de un cirujano: pagar la deuda completa en 30 días, lo cual era imposible, o entregar a Elena en matrimonio a Adrian, cancelando así toda obligación financiera. No se discutieron los sentimientos de Elena, sus sueños, o siquiera si ella estaba al tanto de la deuda de su padre. Para ellos era simplemente una transacción que resolvía un problema y creaba una oportunidad. Adrian, que hasta ese momento había visto el matrimonio como algo completamente opcional en su vida, encontró en esta propuesta una forma perfecta de satisfacer las expectativas familiares sin comprometer su libertad personal. En su mente, Elena sería una esposa de papel, alguien que cumpliría las funciones sociales necesarias, mientras él continuaba viviendo exactamente como quería. La idea de que una chica pobre y sin educación pudiera representar algún tipo de desafío o transformación en su vida ni siquiera cruzó por su pensamiento. Los bastidores de esta negociación revelaron aspectos perturbadores sobre cómo funcionaban realmente las dinámicas de poder en esa sociedad. El padre de Elena, completamente destruido psicológicamente por la presión financiera, aceptó el trato sin siquiera intentar negociar términos que protegieran mínimamente a su hija. Su propia supervivencia y la de su esposa se habían vuelto más importantes que la felicidad y la libertad de Elena. Durante esos 30 minutos que duró la reunión, se decidió que Elena se casaría en exactamente un mes, que la ceremonia sería lujosa para mantener las apariencias, y que ella sería informada sobre su destino solo 24 horas antes de la boda. Esta última condición fue idea de Adrian, quien argumentó que darle menos tiempo para procesar la información reduciría las posibilidades de que creara problemas o intentara escapar. La verdad oculta detrás de esta estrategia era que Adrian sabía perfectamente que estaba cometiendo algo moralmente reprobable, pero había sido entrenado para ignorar esos escrúpulos. En su mundo, los sentimientos eran lujos que no podía permitirse, y la culpa era una emoción que había aprendido a suprimir desde la adolescencia. El momento de la revelación llegó como un huracán inesperado en la vida de Elena, destruyendo en segundos todo lo que había construido sobre su futuro. Su padre regresó a casa esa noche con una expresión que ella nunca le había visto antes, una mezcla de alivio y terror que le erizó la piel antes de que él siquiera abriera la boca. Elena estaba preparando la cena en la pequeña cocina cuando él se acercó, sus pasos pesados resonando contra el suelo de linóleo gastado. La conversación comenzó de la manera más cruel posible, con eufemismos y medias verdades. Su padre le habló sobre una oportunidad increíble que había surgido para la familia, sobre cómo finalmente podrían dejar atrás las dificultades económicas. Elena, inocente y confiada, se emocionó pensando que tal vez su padre había conseguido un trabajo mejor o que alguien había decidido ayudarlos por bondad. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, el impacto fue devastador. Su padre le explicó, con la voz quebrada por la vergüenza,
que para saldar la deuda que amenazaba con destruir a toda la familia, Elena sería entregada en matrimonio a Adrian Blackwood, el heredero de la fortuna familiar más poderosa del país. Las palabras cayeron sobre ella como piedras, cada una más pesada que la anterior, aplastando sus sueños uno por uno. La transformación que experimentó Elena en esos primeros minutos fue brutal. En cuestión de segundos, pasó de ser una chica con esperanzas y planes para su futuro a convertirse en moneda de cambio, en una transacción que ni siquiera comprendía completamente. Su mente luchaba por procesar la información, rechazando inicialmente lo que estaba escuchando porque parecía demasiado surreal, demasiado injusto para ser verdad. La reacción inicial de Elena reveló la profundidad de su carácter de una manera que nadie había anticipado. En lugar de colapsar inmediatamente o estallar en histeria, como muchos habrían esperado, ella hizo preguntas. Quería entender cada detalle del trato, cada implicación de lo que estaba sucediendo. Su mentalidad analítica, forjada por años de resolver problemas familiares y tomar decisiones difíciles desde muy joven, la llevó a buscar alternativas, soluciones, cualquier forma de escapar de este destino. Pero las revelaciones continuaron llegando como olas implacables. Su padre le explicó que el matrimonio se realizaría en exactamente 24 días. Que ya había sido arreglado todo legalmente y que no había forma de echarse atrás sin consecuencias devastadoras para toda la familia. Elena descubrió que no solo se estaba sacrificando su libertad, sino que Adrian Blackwood era conocido por su frialdad y su reputación terrible con las mujeres. Los bastidores de esta conversación fueron aún más dolorosos que las santis. Palabras pronunciadas. Elena pudo ver en los ojos de su padre que él sabía exactamente lo que le estaba pidiendo, que entendía la magnitud del sacrificio que ella tendría que hacer. Sin embargo, también pudo percibir su desesperación, el miedo genuino que tenía de lo que los Blackwood podrían hacerle a su familia si no cumplía con el acuerdo. La verdad oculta que Elena comenzó a comprender esa noche era que su vida nunca había sido completamente suya. Había crecido creyendo que trabajaba duro para construir un futuro mejor, pero en realidad había estado manteniendo a flote a una familia que ya estaba condenada por las decisiones arriesgadas de su padre. Sus años de sacrificio y trabajo no habían sido inversiones en su propio futuro, sino pagos parciales de una deuda que finalmente requería el precio más alto posible. En las horas que siguieron a esta conversación, Elena experimentó todas las etapas del duelo por su propia vida. Negación, cuando intentó convencer a su padre de que tenía que haber otra solución. Ira, cuando se dio cuenta de que había sido traicionada por la persona en quien más confiaba. Negociación, cuando trató de encontrar formas alternativas de pagar la deuda. Y finalmente, una aceptación amarga de que no tenía poder real para cambiar su situación. Su viaje emocional durante esa primera noche fue transformador en el sentido más doloroso posible. Elena se vio obligada a madurar décadas en unas pocas horas, a aceptar que el mundo era mucho más cruel y calculador de lo que había imaginado. La chica que se fue a dormir esa noche ya no era la misma que había despertado esa mañana, con esperanzas simples y sueños genuinos. El primer encuentro entre Elena y Adrian se programó exactamente una semana antes de la boda, en el salón principal de la mansión Blackwood. Este encuentro no era una cita romántica ni siquiera una oportunidad para conocerse mutuamente, sino una evaluación fría y calculada donde Adrian inspeccionaría a su futura adquisición. Elena llegó acompañada de su padre, temblando no solo por los nervios, sino por la magnitud de la opulencia que la rodeaba. Adrian era conocido por ser arrogante, frío y tener una reputación terrible con las mujeres, pero verlo en persona superó todas las expectativas que Elena había formado basándose en los rumores. Alto,
de presencia imponente y con una mirada que parecía calcular el valor de todo lo que veía. Adrian tenía esa confianza despiadada que solo viene de nunca haber sido rechazado o cuestionado en nada importante. Su lenguaje corporal comunicaba superioridad absoluta, como si fuera un depredador evaluando a su presa. La forma en que Adrian la miró esa primera vez reveló inmediatamente sus verdaderas intenciones. No había calidez, curiosidad o siquiera interés básico en conocer quién era Elena como persona. Sus ojos la recorrieron como si estuviera evaluando un caballo de carreras, verificando que la mercancía estuviera en buenas condiciones. Para él, este matrimonio era solo un contrato de negocios, una forma de asegurar lealtad y control mientras satisfacía las expectativas familiares de manera eficiente. Durante esa conversación de 30 minutos, Adrian dejó completamente claras las reglas de su futuro matrimonio. Elena viviría en la mansión, tendría acceso a todo el lujo que quisiera, pero no tendría voz en las decisiones importantes. Su función sería aparecer en eventos sociales, mantener una imagen impecable y no interferir con la vida que él ya había construido. La mentalidad detrás de estas condiciones era simple. Elena era un empleado de lujo, no una compañera de vida. Los bastidores de la reputación terrible de Adrian con las mujeres comenzaron a revelarse durante esa primera interacción. Elena pudo observar cómo él hablaba sobre las mujeres en general, refiriéndose a ellas como si fueran objetos decorativos o herramientas para satisfacer necesidades específicas. Había tenido innumerables relaciones superficiales, pero jamás había permitido que alguna mujer se acercara emocionalmente a él. Su transformación de niño a hombre había ocurrido en un ambiente donde los sentimientos genuinos eran vistos como debilidades peligrosas. La verdad oculta sobre Adrian era que su frialdad no era natural, sino cultivada meticulosamente a través de años de condicionamiento familiar. Desde pequeño había aprendido que mostrar vulnerabilidad o afecto genuino resultaba en humillación y castigo. Su padre había sido especialmente brutal en este sentido, asegurándose de que Adrian entendiera que las emociones eran lujos que los herederos de imperios no podían permitirse. Esta programación psicológica había creado en Adrian una incapacidad genuina para conectar emocionalmente con otros seres humanos. No era simplemente que eligiera ser cruel, sino que había perdido la capacidad de acceder a partes fundamentales de su humanidad. Sus relaciones anteriores habían sido transacciones donde él ofrecía lujo y estatus a cambio de compañía y satisfacción física, sin ningún componente emocional real. Durante ese primer encuentro, Elena intentó varias veces iniciar conversaciones sobre intereses mutuos, planes para el futuro o simplemente conocerse mejor como personas. Adrian respondía con cortesía mecánica, pero era evidente que consideraba estas tentativas como pérdidas de tiempo innecesarias. En su mente, ya sabía todo lo que necesitaba saber sobre Elena. Era joven, aparentemente saludable, y venía de una familia que no podía crear problemas legales o financieros para él. El impacto de esta interacción en Elena fue profundo y revelador. Se dio cuenta de que no solo había perdido su libertad, sino que se había convertido en propiedad de alguien incapaz de verla como un ser humano completo. Adrian no era malvado en el sentido tradicional, pero su desconexión emocional lo convertía en algo potencialmente más peligroso, un depredador que no entendía que estaba lastimando a otros porque había perdido la capacidad de reconocer el dolor ajeno. Las revelaciones sobre la mentalidad de Adrian continuaron emergiendo cuando él explicó casualmente cómo funcionarían las finanzas después del matrimonio. Elena recibiría una asignación mensual generosa, pero todo estaría controlado y monitoreado. No tendría acceso independiente a recursos significativos, asegurando así que su dependencia económica fuera total y permanente.
El momento más devastador de toda esta historia llegó cuando Elena descubrió que la fecha de su boda había sido movida sin consultarle. Lo que originalmente había sido planeado para dentro de 24 días se convirtió en una realidad inmediata. Se enteró de su destino apenas 24 horas antes de la ceremonia. Esta decisión no había sido tomada por capricho, sino como una estrategia calculada para minimizar cualquier posibilidad de resistencia o escape. La revelación llegó a través de una llamada telefónica que su padre recibió mientras Elena estaba lavando los platos después de la cena. Ella pudo escuchar fragmentos de la conversación desde la cocina, palabras como mañana, no hay tiempo y todo está listo, que hicieron que se le helara la sangre. Cuando su padre colgó y se dirigió hacia ella con esa expresión de derrota total que había perfeccionado durante las últimas semanas, Elena ya sabía que algo terrible estaba por suceder. La transformación que experimentó Elena en esos primeros minutos después de enterarse fue brutal y reveladora. Su mente, que hasta ese momento había estado aferrándose a la esperanza de encontrar una solución, una salida, alguna forma de cambiar las circunstancias, se enfrentó de golpe con la realidad más cruda posible. No había tiempo para planear una fuga, no había oportunidad de buscar ayuda legal, no había posibilidad de encontrar formas alternativas de pagar la deuda. Sus lágrimas y súplicas comenzaron inmediatamente, pero no eran solo expresiones de tristeza, sino intentos desesperados de negociación. Elena le rogó a su padre que encontrara otra solución, que pidiera más tiempo, que considerara vender todo lo que tenían antes de sacrificar su libertad. Pero sus palabras se estrellaban contra la realidad implacable de que el trato ya estaba sellado, no solo legalmente, sino también financieramente. Los bastidores de esta decisión de acelerar la boda revelaron niveles adicionales de manipulación por parte de los Blackwood. Adrian había sugerido el cambio de fecha después de investigar más sobre Elena y descubrir que ella tenía una personalidad más fuerte de lo que había anticipado inicialmente. Su mentalidad estratégica lo llevó a concluir que darle menos tiempo para procesar la situación reduciría significativamente las posibilidades de que creara complicaciones. La verdad oculta detrás de esta maniobra era que Adrian había comenzado a sentir una inquietud extraña respecto al matrimonio. No se trataba de dudas o remordimientos, sino de una sensación de que Elena podría representar variables que él no había calculado completamente. Su instinto de control lo llevó a querer asegurar que todo se desarrollara según sus términos, sin darle a Elena oportunidad de desarrollar estrategias de resistencia. Durante esa noche final como mujer soltera, Elena experimentó un viaje emocional que la cambiaría para siempre. Pasó horas intentando encontrar formas de escapar, considerando opciones desde huir de la ciudad hasta contactar autoridades, pero cada plan se desmoronaba cuando se enfrentaba con las consecuencias que recaerían sobre su familia. La presión psicológica de saber que la supervivencia de sus padres dependía de su sacrificio era devastadora. El impacto más profundo de esa noche fue la realización de que su agency, su capacidad de tomar decisiones sobre su propia vida, había sido completamente anulada. Elena se enfrentó con la verdad brutal de que vivía en un mundo donde las mujeres, especialmente las de clases económicas vulnerables, podían ser tratadas como moneda de cambio sin consecuencias legales o sociales para quienes las usaban. Sus últimas horas de libertad las pasó escribiendo una carta que nunca enviaría, dirigida al amor de su vida que aún no conocía, disculpándose por no poder esperarlo, por no poder mantenerse pura y disponible para él. Esta carta reveló la profundidad de su romantismo y su tragedia personal. Incluso en el momento más oscuro de su vida, Elena seguía creyendo en el amor verdadero,
aunque ya no fuera una posibilidad para ella. La mañana de la boda llegó con una crueldad particular. Helena despertó con la esperanza irracional de que todo hubiera sido una pesadilla, pero la realidad se impuso inmediatamente cuando vio el vestido de novia colgado en su pequeño closet, un vestido que ni siquiera había elegido, pero que tendría que usar para casarse con un hombre que la veía como una posesión. La ceremonia se desarrolló en la catedral más exclusiva de la ciudad, un espectáculo de lujo que había costado más dinero del que Helena podría ganar. En toda su vida, flores exóticas importadas de 3 continentes diferentes decoraban cada rincón. Los invitados vestían trajes que costaban fortunas, y la música provenía de una orquesta que normalmente tocaba para la realeza europea. Sin embargo, a pesar de toda esta opulencia deslumbrante, Helena se sintió como un fantasma en su propio matrimonio. Caminar por ese pasillo interminable hacia el altar fue una experiencia surrealista que Helena nunca olvidaría. Cada paso la alejaba más de la vida que había conocido y la acercaba a un futuro que se sentía como una sentencia de muerte. Su vestido, aunque hermoso y probablemente el más caro que jamás usaría, se sentía como un disfraz que la convertía en alguien que no reconocía. Los cientos de invitados que llenaban la catedral eran desconocidos que habían venido a presenciar no una celebración del amor, sino la consumación de un acuerdo comercial. Adrian la esperaba en el altar con esa misma expresión fría y calculadora que había mostrado durante su primer encuentro. Vestía un smoking impecable que probablemente había sido confeccionado por los mejores sastres del mundo, pero su postura y su mirada comunicaban que esto era simplemente otro evento de negocios en su calendario. La manera en que Adrian la miraba mientras se acercaba revelaba exactamente lo que pensaba. Ella era una adquisición más en su portafolio de inversiones, algo valioso que había obtenido a través de una negociación inteligente. Los bastidores de esta ceremonia mostraban una verdad aún más perturbadora. Mientras Helena luchaba por mantener la composure y no colapsar emocionalmente frente a cientos de extraños, Adrian estaba mentalmente revisando otros asuntos de negocios. Su mente calculadora ya había categorizado este matrimonio como algo completamente rutinario, una tarea administrativa que necesitaba completar para continuar con aspectos más importantes de su vida. La transformación que experimentó Helena durante los votos fue devastadora. Cuando el sacerdote preguntó si tomaba a Adrian como su esposo, las palabras «sí, acepto» salieron de su boca, pero se sintieron como si alguien más las hubiera pronunciado. Era como si su espíritu hubiera abandonado su cuerpo, observando desde arriba mientras una versión automatizada de sí misma completaba los rituales necesarios para sellar su destino. Durante esos votos, Adrian ni siquiera la miraba a los ojos. Su atención parecía estar dividida entre cumplir con las formalidades sociales requeridas y observar a los invitados importantes que habían asistido, calculando qué conexiones de negocios podría fortalecer durante la recepción. Esta falta de presencia emocional durante el momento más importante de la ceremonia reveló la profundidad de su desconexión, no solo con Helena, sino con el concepto mismo del matrimonio como una unión significativa. La verdad oculta sobre la mentalidad de Adrian durante esos momentos era que él genuinamente no entendía por qué Helena parecía tan afectada emocionalmente. En su mundo, los matrimonios arreglados eran completamente normales, transacciones que beneficiaban a ambas partes sin necesidad de complicaciones sentimentales. Desde su perspectiva, Helena había ganado acceso a una vida de lujo y seguridad financiera, mientras que él había obtenido una esposa apropiada que satisfacía las expectativas familiares. El impacto de este momento en Helena fue transformador de la manera más dolorosa posible. Se dio cuenta de que no solo había perdido su libertad,
sino que se había convertido en invisible para la persona con quien ahora estaba legalmente obligada a pasar el resto de su vida. Adrian no la veía como Elena, la chica que había trabajado desde los 16 años para ayudar a su familia, que amaba las flores y soñaba con un amor verdadero. Para él, ella era simplemente la esposa, una función que alguien tenía que cumplir en su vida perfectamente organizada. Las revelaciones sobre la dinámica de poder entre ellos continuaron manifestándose durante la recepción. Adrian la presentaba a los invitados con cortesía mecánica, pero era evidente que consideraba estas interacciones como obligaciones sociales, más que como oportunidades para que otros conocieran a la mujer que había elegido como compañera de vida. Cada presentación se sentía como si estuviera mostrando una adquisición reciente a socios comerciales. Durante el primer baile, que debería haber sido uno de los momentos más románticos de la noche, Elena pudo sentir la completa ausencia de conexión emocional por parte de Adrian. Él ejecutaba los pasos perfectamente, mantenía las apariencias apropiadas para las fotografías, pero podría haber estado bailando con cualquier objeto. Su viaje emocional durante esos minutos la llevó a una comprensión dolorosa pero clara de lo que sería su nueva realidad. El momento más revelador de toda la ceremonia ocurrió durante el intercambio de votos, cuando Elena se dio cuenta de algo que la marcaría para siempre. Durante los votos, él ni siquiera la miraba a los ojos. Adrian mantenía su mirada fija en algún punto por encima de su cabeza, como si estuviera recitando números de un reporte financiero en lugar de promesas de amor eterno. Esta ausencia total de conexión visual durante el momento más íntimo de la ceremonia le comunicó a Elena todo lo que necesitaba saber sobre lo que significaba para él. Esa falta de contacto visual no era accidental ni producto de nervios. Era una decisión deliberada por parte de Adrian, quien había aprendido que mirar directamente a los ojos de las personas creaba conexiones emocionales que complicaban las transacciones comerciales. Su mentalidad empresarial se había extendido hasta este momento supuestamente sagrado, tratando incluso sus votos matrimoniales como cláusulas de un contrato que necesitaba recitar correctamente. Elena, por su parte, experimentó una revelación devastadora durante esos minutos. Se dio cuenta de que no solo era virgen físicamente, sino que era completamente inocente respecto a las dinámicas de poder reales que gobernaban el mundo en el que acababa de ingresar. Elena sabía que era virgen e inocente en un mundo de depredadores, y esta comprensión la golpeó con una fuerza que casi la hizo tambalearse en el altar. Su viaje de autodescubrimiento durante esos momentos fue brutal, pero necesario. Elena comenzó a entender que su pureza, que siempre había considerado como algo valioso y hermoso, en realidad la convertía en una presa perfecta en un ecosistema diseñado para explotar exactamente ese tipo de vulnerabilidad. Su inocencia no era solo sobre sexualidad, sino sobre cómo funcionaban realmente las relaciones de poder entre hombres y mujeres en las altas esferas sociales. Los bastidores de esta dinámica revelaron algo aún más perturbador. Adrian había investigado meticulosamente el pasado de Elena y sabía perfectamente que ella nunca había tenido relaciones íntimas con ningún hombre. Esta información no había generado en él respeto o ternura, sino que la había categorizado como una ventaja adicional en la transacción. Para su mentalidad posesiva, la virginidad de Elena aumentaba su valor como adquisición. La transformación que experimentó Elena durante el resto de la ceremonia fue profunda y dolorosa. Cada sonrisa forzada que tenía que mantener para las fotografías, cada abrazo de felicitación de extraños que celebraban su felicidad, cada momento en que tenía que actuar como una novia radiante, cuando en realidad se sentía como una prisionera, contribuía a una comprensión cada vez más clara de su nueva realidad.
Su inocencia comenzó a transformarse no en cinismo, sino en una forma de sabiduría dolorosa. Elena se dio cuenta de que tendría que desarrollar estrategias de supervivencia completamente nuevas para navegar un mundo donde sus mejores cualidades, su bondad, su confianza, su capacidad de amar genuinamente, podían ser usadas en su contra por personas que habían perdido la capacidad de valorar esas mismas cualidades. El impacto de esta revelación la afectó incluso físicamente. Durante la recepción, Elena sentía como si estuviera observando todo desde fuera de su propio cuerpo, viendo a una versión de sí misma sonreír y conversar, mientras su verdadero ser permanecía escondido, protegido, planeando secretamente cómo sobrevivir a lo que estaba por venir. La verdad oculta que comenzó a emerger durante estas horas era que Elena tenía una fortaleza interior que ni ella misma había reconocido completamente. Su inocencia no la convertía en débil, sino que la había dotado de una claridad moral que le permitía ver las situaciones exactamente como eran, sin las capas de justificación y autoengaño que los demás usaban para racionalizar comportamientos crueles. Las revelaciones sobre su propia naturaleza continuaron desarrollándose mientras avanzaba la noche. Elena descubrió que podía mantener una fachada perfectamente convincente, mientras internamente desarrollaba estrategias y observaba patrones de comportamiento que le serían útiles en el futuro. Su capacidad de adaptación, forjada por años de enfrentar dificultades económicas, se estaba transformando en una herramienta de supervivencia emocional. Cuando finalmente llegó el momento de retirarse como esposos, Elena sabía que estaba entrando en la fase más peligrosa de toda esta experiencia. No solo por lo que podría suceder físicamente, sino porque intuía que esa noche revelaría dinámicas entre ella y Adrian que cambiarían fundamentalmente la naturaleza de su relación de maneras que ninguno de los dos había anticipado. La transición desde la recepción hasta la suite nupcial fue uno de los viajes más largos en la vida de Elena, aunque físicamente solo durara unos minutos. Esa noche, ella temblaba de miedo sin saber qué esperar de su nuevo esposo. Pero no era solo miedo físico lo que la consumía. Era el terror de enfrentarse a lo desconocido, de cruzar una línea que cambiaría para siempre no solo su cuerpo, sino su alma, con alguien que la veía como una posesión más que como una persona. Elena se había cambiado el vestido de novia por un camisón que habían elegido para ella. Otra decisión tomada sin su participación. Sentada en el borde de la cama king size que dominaba la habitación más lujosa que había visto en su vida, intentaba controlar los temblores que recorrían todo su cuerpo. Sus manos, que siempre habían sido firmes y capaces durante todos esos años de trabajo duro, ahora parecían tener vida propia, temblando sin control, mientras su mente luchaba por procesar la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Los bastidores de su terror revelaban capas profundas de vulnerabilidad que iban mucho más allá de la inexperiencia sexual. Elena se enfrentaba al impacto devastador de saber que su primera experiencia íntima sería con alguien que no sentía nada por ella, que no la conocía realmente, que ni siquiera había intentado conectar con ella como ser humano. Su viaje emocional durante esos minutos de espera la llevó a confrontar la pérdida de todos los sueños románticos que había albergado desde la adolescencia. Adrian entró a la habitación esperando consumar un matrimonio de conveniencia, con la misma mentalidad práctica y despegada que aplicaba a todas las transacciones importantes en su vida. Para él, esto era simplemente el siguiente paso lógico en el proceso, una formalidad que necesitaba completar para que el matrimonio fuera oficial en todos los sentidos.
Su mente calculadora ya había categorizado este momento como una tarea más en su agenda, algo que terminaría rápidamente para poder continuar con aspectos más importantes de su nueva vida de casado. Sin embargo, cuando Adrian vio a Elena sentada en esa cama, algo inesperado comenzó a suceder en su interior. La imagen que tenía frente a él no era la de una esposa adquirida a través de una negociación comercial, sino la de una chica genuinamente aterrorizada, cuya vulnerabilidad era tan palpable que hasta su corazón endurecido no pudo ignorarla completamente. El temblor visible en sus manos, la forma en que evitaba mirarlo directamente, la manera en que se abrazaba a sí misma como si tratara de protegerse, todo esto comunicaba una fragilidad que desafió sus expectativas. La transformación que comenzó a experimentar Adrian en esos primeros momentos fue sutil pero significativa. Su instinto predatorio, que había sido cultivado durante años de conseguir lo que quería sin considerar los sentimientos de otros, se encontró de repente con algo que no había anticipado. Una conciencia incómoda de que estaba frente a un ser humano genuinamente asustado, no frente a un objeto que había adquirido legítimamente. Elena, al ver que él se acercaba, experimentó una revelación que cambiaría su percepción de sí misma para siempre. Se dio cuenta de que a pesar de todo el miedo, todo el terror, toda la sensación de impotencia que la dominaba, había una parte de ella que se negaba a ser completamente quebrada por esta experiencia. Su inocencia no la convertía en pasiva, sino que le daba una especie de poder moral que Adrian no había encontrado en ninguna de sus interacciones anteriores con mujeres. La verdad oculta que comenzó a emerger en ese momento era que Elena representaba algo que Adrian había perdido hacía mucho tiempo: la capacidad de experimentar emociones genuinas sin calcular las ventajas o desventajas que podrían traer. Su pureza no era solo física, sino emocional y espiritual, y esa combinación creaba una presencia que desafiaba todo lo que Adrian creía saber sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Los minutos que siguieron fueron cruciales porque revelaron dinámicas que ninguno de los dos había anticipado. Adrian se encontró observando a Elena no como evaluaría una adquisición, sino con una curiosidad genuina sobre quién era realmente esta persona que ahora formaba parte de su vida. Su mentalidad empresarial comenzó a experimentar interferencias extrañas, como si fuera un sistema computacional procesando datos para los cuales no había sido programado. Elena, por su parte, comenzó a notar detalles sobre Adrian que no había percibido durante sus encuentros anteriores. La forma en que sus movimientos se habían vuelto más lentos y deliberados, como si estuviera tratando de no asustarla más. La manera en que evitaba acercarse demasiado rápido, respetando inconscientemente el espacio que ella necesitaba para sentirse menos vulnerable. El momento que cambiaría todo llegó cuando Adrian se acercó lo suficiente para ver realmente a Elena, no como la había estado observando durante las semanas anteriores, sino con una atención genuina que no había prestado a ningún ser humano en años. Pero cuando vio el terror genuino en los ojos de Elena, algo dentro de él se detuvo de manera tan abrupta que sintió como si hubiera chocado contra una pared invisible que no sabía que existía. No era miedo ordinario lo que veía en su mirada. Adrian había visto miedo en los ojos de muchas personas a lo largo de su vida, principalmente durante negociaciones comerciales donde ejercía su poder para obtener ventajas. Pero esto era diferente. Era un terror puro, inocente, el tipo de vulnerabilidad que solo puede venir de alguien que nunca había experimentado la crueldad calculada del mundo en el que él vivía. Era el miedo de alguien que aún creía en la bondad fundamental de las personas, incluso mientras se enfrentaba a evidencia de lo contrario.
La transformación que comenzó a experimentar Adrián en ese momento desafió todo lo que creía saber sobre sí mismo. Su mentalidad depredadora, que había sido su herramienta más efectiva durante décadas, de repente se sintió no solo innecesaria, sino activamente incómoda. Era como si una parte de él, que había estado dormida durante años, comenzara a despertar, enviando señales que no sabía cómo interpretar. Se dio cuenta de que ella nunca había sido tocada por ningún hombre, y esta revelación no llegó a través de información que había leído en reportes sobre ella, sino a través de una comprensión instintiva que emergió al observar su lenguaje corporal, sus reacciones, la forma en que se protegía inconscientemente. Elena no estaba actuando o pretendiendo ser inocente para manipularlo, como habían hecho tantas mujeres en su pasado. Su virginidad era genuina, completa, tanto física como emocional. Los bastidores de esta revelación fueron aún más impactantes para Adrián de lo que había anticipado. En su experiencia, las mujeres habían sido siempre jugadoras en el mismo juego que él, calculando ventajas, buscando beneficios, usando su sexualidad como moneda de cambio. Pero Elena representaba algo completamente diferente. Autenticidad pura en un mundo donde él había perdido la capacidad de reconocer esa cualidad. El impacto de este descubrimiento creó en Adrián una crisis interna que no sabía cómo manejar. Su instinto de tomar lo que quería cuando lo quería se encontró, de repente, con una conciencia moral que no recordaba haber tenido desde la infancia. Era como si Elena hubiera activado un sistema de valores que había sido enterrado bajo años de condicionamiento familiar y presión social. Su viaje emocional durante esos minutos cruciales lo llevó a territorios psicológicos que no había explorado en décadas. Adrián se encontró cuestionando no solo sus intenciones inmediatas, sino toda la filosofía de vida que había construido alrededor del concepto de que las personas eran recursos que podían ser adquiridos y utilizados según sus necesidades. La verdad oculta que comenzó a emerger era que Adrián había estado hambriento de autenticidad sin siquiera saberlo. Años de interacciones superficiales y transaccionales habían creado en él un vacío emocional que había aprendido a ignorar, pero que Elena había hecho imposible de negar. Su pureza funcionaba como un espejo que reflejaba todo lo que él había perdido en su transformación de niño a magnate despiadado. Elena, sin saberlo, se había convertido en un catalizador para un proceso de autoexamen que Adrián había evitado durante toda su vida adulta. Su inocencia no era solo atractiva de manera superficial, sino que representaba una forma de existir en el mundo que él había olvidado que era posible. Era como encontrar un idioma que había hablado en la infancia, pero que había perdido completamente. Las revelaciones sobre su propia naturaleza continuaron bombardeando a Adrián mientras permanecía inmóvil, observando a Elena. Se dio cuenta de que durante años había estado buscando en lugares equivocados las cosas que realmente importaban: el poder, el dinero, el control sobre otros. Todo eso, de repente, se sintió vacío, comparado con la posibilidad de conectar genuinamente con otro ser humano. Su mentalidad comenzó a experimentar una fragmentación que era tanto aterrorizante como liberadora. La parte de él que había sido entrenada para ver todo en términos de ventajas y desventajas, luchaba contra una parte nueva que quería proteger la vulnerabilidad de Elena en lugar de explotarla. La revelación más devastadora para Adrián no llegó a través de palabras o acciones calculadas, sino a través de una comprensión instintiva que lo golpeó como una ola inesperada. Su inocencia no era un acto, no era una estrategia diseñada para manipularlo o obtener ventajas en esta nueva dinámica de poder. Era real, pura, vulnerable de una manera que desafiaba todo lo que él había aprendido sobre las motivaciones humanas.
Elena no estaba interpretando el papel de la esposa inocente para ganar su favor. Simplemente era quien había sido siempre, incluso en estas circunstancias devastadoras. Esta comprensión creó en Adrian una crisis existencial que no sabía cómo procesar. Durante toda su vida adulta había operado bajo la premisa de que todas las interacciones humanas eran transaccionales, que cada persona tenía un precio, una motivación oculta, una agenda secreta. Su mentalidad había sido moldeada por la experiencia de que las emociones genuinas eran raras y generalmente fingidas para obtener beneficios materiales. Pero Elena demolía estas creencias fundamentales simplemente siendo auténtica. Por primera vez en su vida, Adrian sintió algo que no podía controlar ni comprar, y esta experiencia lo aterrorizó más de lo que había anticipado. No era solo atracción física o interés superficial lo que estaba experimentando, era algo más profundo y perturbador. La necesidad genuina de proteger a alguien sin esperar nada a cambio. El deseo de ser digno de la confianza de otra persona. La urgencia de demostrar que podía ser mejor de lo que había sido hasta ese momento. Los bastidores de esta transformación revelaron la profundidad del vacío emocional que Adrian había estado cargando durante años sin reconocerlo. Sus relaciones anteriores habían sido intercambios cuidadosamente negociados, donde él ofrecía lujo y estatus a cambio de compañía y satisfacción, pero nunca había experimentado la vulnerabilidad que viene con realmente importarle a alguien. Elena había activado emociones que él había enterrado tan profundamente que había olvidado que existían. El impacto de estar frente a alguien, genuinamente puro, en un mundo que él había corrompido sistemáticamente, creó en Adrian una especie de vértigo moral. Era como si hubiera estado viviendo en una habitación oscura durante décadas, y alguien hubiera encendido una luz brillante, de repente, mostrándole no solo dónde estaba, sino revelando también todos los rincones sucios y olvidados de su carácter que había aprendido a ignorar. Su viaje emocional durante esos momentos cruciales lo llevó a confrontar verdades sobre sí mismo que había evitado durante años. Adrian se dio cuenta de que había estado hambriento de algo que no sabía cómo nombrar. La posibilidad de ser amado por quien realmente era, no por lo que podía ofrecer. Elena representaba la primera oportunidad real que había tenido de experimentar una conexión genuina con otro ser humano. La verdad oculta que comenzó a emerger era que Adrian había sacrificado su humanidad en el altar del éxito, pero no había sido una elección consciente. Había sido un proceso gradual donde cada compromiso moral, cada decisión despiadada, cada vez que había elegido el poder sobre la compasión, había erosionado su capacidad de conectar emocionalmente con otros hasta que había olvidado completamente cómo hacerlo. Elena, sin saberlo, se había convertido en un espejo que reflejaba todo lo que él había perdido y todo lo que aún podría recuperar. Su pureza no lo hacía sentir superior o poderoso como había esperado. En lugar de eso, lo hacía sentir humilde, inadecuado, desesperado por ser digno de su respeto y eventualmente, tal vez, de su afecto. Las revelaciones sobre su propia naturaleza continuaron bombardeando a Adrian mientras permanecía inmóvil, luchando con emociones que no había experimentado en décadas. Se dio cuenta de que había estado confundiendo control con felicidad, poder con satisfacción, posesión con amor. Elena había destrozado estas ecuaciones falsas, simplemente existiendo como un ejemplo viviente de que había formas diferentes y mejores de navegar por el mundo. Su transformación no era solo emocional, sino también física. Adrian pudo sentir cómo su cuerpo reaccionaba de maneras nuevas. Su respiración se había vuelto más profunda y consciente.
Sus músculos se habían relajado de tensiones que había cargado durante años. Su corazón latía con un ritmo que no recordaba haber experimentado desde la infancia. Era como si Elena hubiera desactivado sistemas de defensa que había mantenido operando constantemente. La mentalidad calculadora, que había sido su herramienta más poderosa, de repente se sentía no solo inadecuada, sino contraproducente. Elena no era un problema que resolver o un objetivo que alcanzar. Era una persona que merecía respeto, cuidado, protección. Y por primera vez en su vida adulta, Adrian quería ofrecer estas cosas sin esperar nada a cambio. La decisión que Adrian tomó esa noche desafió todo lo que había planeado y todo lo que creía saber sobre sí mismo. En lugar de proceder con lo que había considerado una formalidad inevitable, algo completamente inesperado sucedió. Se detuvo, no por cálculo estratégico o por conveniencia, sino por una comprensión repentina de que lo que estaba a punto de hacer cambiaría algo fundamental en Elena, y por primera vez en su vida, eso le importaba más que sus propias necesidades. Esa noche no la tocó, pero no pudo dejar de pensar en ella, y esta nueva experiencia lo desestabilizó completamente. Adrian había pasado décadas perfeccionando el arte de conseguir lo que quería cuando lo quería, pero ahora se encontraba voluntariamente negándose a sí mismo algo que técnicamente tenía derecho legal a tomar. La transformación que esto representaba en su mentalidad era tan radical que ni siquiera sabía cómo procesarla. Los bastidores de esta decisión revelaron una complejidad emocional que Adrian no sabía que poseía. En lugar de salir de la habitación sintiendo frustración o resentimiento, experimentó algo completamente diferente. Una sensación extraña de haber hecho algo correcto por primera vez en años. Era como si hubiera recuperado una parte de sí mismo que había creído perdida para siempre. Una capacidad de actuar basándose en principios morales en lugar de en beneficios personales. Elena representaba todo lo que él había perdido durante su viaje hacia el poder y la riqueza. La pureza, la autenticidad, la capacidad de amar sin interés. Pero más que eso, ella encarnaba posibilidades que él había olvidado que existían. La posibilidad de ser valorado por su carácter en lugar de por su cuenta bancaria, la oportunidad de proteger en lugar de explotar, la chance de construir algo hermoso en lugar de simplemente acumular poder. Su viaje emocional durante las horas que siguieron fue revelador e inquietante. Adrian se encontró caminando por los pasillos de su mansión a las 3 de la mañana, incapaz de dormir, reviviendo cada momento de esa noche una y otra vez. No era solo la imagen de Elena lo que lo obsesionaba, sino la realización de que había actuado de manera diferente, que había elegido la compasión sobre la conquista y que esta elección lo había hecho sentir más vivo de lo que había estado en décadas. La verdad oculta que comenzó a emerger durante esas horas de insomnio era que Adrian había estado emocionalmente muerto durante años sin darse cuenta. Había confundido la ausencia de dolor con la felicidad, la falta de vulnerabilidad con la fuerza, el control total con la satisfacción. Elena había despertado sensaciones que había enterrado tan profundamente que había olvidado que las había perdido. El impacto de haber respetado la vulnerabilidad de Elena en lugar de explotarla creó en Adrian una crisis de identidad que lo forzó a reexaminar décadas de decisiones y comportamientos. Se dio cuenta de que había estado operando bajo definiciones falsas de masculinidad y poder, creyendo que tomar lo que quería cuando lo quería era señal de fuerza, cuando en realidad había sido una manifestación de debilidad emocional. Las revelaciones sobre su propia naturaleza continuaron bombardeándolo durante los días que siguieron. Adrian descubrió que pensar en Elena no le generaba la satisfacción posesiva que había experimentado con otras mujeres, sino algo completamente diferente.
el deseo de ser digno de su respeto, la urgencia de demostrar que podía ser mejor, la necesidad de proteger su inocencia en lugar de corromperla. Su mentalidad comenzó a experimentar una fragmentación constructiva donde las viejas formas de procesar el mundo luchaban contra nuevas perspectivas que Helena había despertado. La parte de él que había sido entrenada para ver todo en términos de ventajas competitivas se encontraba en conflicto con una parte emergente que quería experimentar la vulnerabilidad y la conexión genuina. Los bastidores de esta transformación revelaron que Adrian había estado hambriento de autenticidad durante años, sin reconocerlo. Sus relaciones superficiales, sus victorias comerciales, incluso sus placeres materiales, todo había sido intentos fallidos de llenar un vacío que solo podía ser satisfecho a través de conexiones humanas genuinas. Helena había encendido una luz en territorios de su alma que había mantenido en oscuridad total. La obsesión que comenzó a desarrollar hacia Helena no era posesiva en el sentido tradicional, sino transformativa. No quería poseerla como había poseído otras cosas en su vida. Quería merecerla. Quería convertirse en alguien digno de su confianza, de su respeto y, eventualmente, tal vez, de su amor. Esta distinción era crucial porque representaba un cambio fundamental en cómo Adrian se relacionaba con el mundo. Los días siguientes a esa noche transformadora trajeron para Adrian una experiencia completamente nueva. Se encontraba observándola en secreto, no con la mentalidad calculadora de alguien supervisando una inversión, sino con una curiosidad genuina sobre quién era Helena cuando creía que nadie la estaba viendo. Esta nueva forma de atención reveló aspectos de su personalidad que habían permanecido ocultos durante sus encuentros formales anteriores. La transformación en los hábitos de Adrian fue radical y reveladora. Un hombre que había vivido según horarios rígidos y rutinas diseñadas para maximizar la eficiencia productiva, ahora se encontraba alterando sus patrones para crear oportunidades casuales de observar a Helena. Cancelaba reuniones importantes para quedarse en casa, cambiaba sus rutas habituales por la mansión para pasar por áreas donde ella solía estar, y por primera vez en décadas su agenda personal tomaba prioridad sobre sus obligaciones comerciales. La forma en que Helena cuidaba las flores del jardín, como si cada pétalo fuera un tesoro, se convirtió en una revelación devastadora para Adrian sobre la profundidad de su capacidad de amar. No era solo que ella fuera gentil con las plantas, sino que su interacción con cada flor comunicaba una filosofía de vida completamente ajena a todo lo que él había conocido. Helena trataba a seres vivos insignificantes, con más cuidado y respeto del que él había mostrado hacia las personas durante la mayor parte de su vida adulta. Los bastidores de estas observaciones secretas revelaron una verdad oculta sobre la mentalidad de Helena que Adrian no había anticipado. Ella no estaba actuando para impresionar a nadie o para mantener una imagen calculada de perfecta esposa. Cuando creía que estaba sola, Helena era exactamente la misma persona, bondadosa, cuidadosa, capaz de encontrar belleza en detalles que otros ignorarían completamente. Su autenticidad era total y constante, sin variaciones basadas en quién pudiera estar observando. Su viaje emocional durante estas sesiones de observación llevó a Adrian a territorios psicológicos que no había explorado desde la infancia. Comenzó a recordar versiones anteriores de sí mismo, momentos de su niñez cuando él también había sido capaz de encontrar maravilla en cosas simples antes de que su educación familiar lo entrenara para ver todo en términos de utilidad y ventaja competitiva. El impacto de observar la gentileza natural de Helena creó en Adrian una comprensión dolorosa de todo lo que había sacrificado en su ascenso al poder. No se trataba solo de que hubiera perdido la capacidad de ser gentil, sino que había olvidado completamente que la gentileza era una opción válida.
Elena le estaba mostrando formas alternativas de existir en el mundo que él había descartado como ingenuas o impracticables, pero que ahora se revelaban como profundamente sabias. Las revelaciones sobre su propia naturaleza continuaron bombardeándolo mientras la observaba interactuar con el servicio doméstico. Elena trataba a cada empleado como si fuera un ser humano completo, preguntando sobre sus familias, recordando detalles sobre sus vidas personales, expresando gratitud genuina por servicios que Adrian había aprendido a dar por sentados. Esta capacidad de ver y valorar la humanidad en otros era algo que él había perdido completamente. Su obsesión comenzó a tomar características diferentes a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era el deseo posesivo de controlar o conquistar que había definido sus relaciones anteriores, sino algo más profundo y perturbador. La necesidad desesperada de ser digno del respeto de Elena, de convertirse en alguien a quien ella pudiera admirar genuinamente. La verdad oculta que emergió durante estas observaciones era que Adrian había estado viviendo una versión empobrecida de la experiencia humana sin darse cuenta. Sus éxitos materiales, sus victorias comerciales, incluso sus placeres físicos, todo palidecía en comparación con la riqueza emocional que Elena experimentaba en interacciones simples y cotidianas. Ella había logrado algo que él había estado buscando inconscientemente durante décadas: la capacidad de encontrar satisfacción genuina en la conexión con otros. Los días se convirtieron en un curso intensivo sobre formas alternativas de existir. Adrian observó cómo Elena leía libros no para impresionar a otros con su conocimiento, sino por el placer puro de las historias. Cómo escuchaba música no como fondo para otras actividades, sino con atención total, perdida en las emociones que la música despertaba. Cómo cocinaba no por necesidad, sino porque encontraba alegría en crear algo que nutriera a otros. Su mentalidad comenzó a experimentar una reorganización fundamental donde los valores que había perseguido durante décadas, poder, control, dominación, comenzaron a sentirse vacíos comparados con las cualidades que Elena encarnaba naturalmente: compasión, autenticidad, la capacidad de encontrar belleza en momentos ordinarios. La observación más devastadora llegó cuando Adrian presenció cómo Elena agradecía con sinceridad hasta el servicio doméstico, algo que nadie en su familia hacía y que él mismo había aprendido a considerar como una pérdida de tiempo innecesaria. Ver a Elena recordar los nombres de cada empleado, preguntar por sus familias y expresar gratitud genuina por tareas que Adrian había dado por sentadas durante toda su vida, creó en él una vergüenza profunda sobre la forma en que había sido criado y la manera en que había elegido vivir. Los bastidores de estas interacciones revelaron una verdad oculta sobre la educación familiar de Adrian que nunca había cuestionado antes. En la mansión Blackwood, el servicio doméstico había sido siempre invisible, tratado como extensiones de los muebles que cumplían funciones necesarias, pero que no merecían reconocimiento personal. Elena estaba demoliendo estas normas tóxicas simplemente siendo humana, y su comportamiento funcionaba como un espejo que reflejaba décadas de insensibilidad por parte de Adrian. Su transformación emocional durante estas observaciones lo llevó a territorios incómodos de autoexamen. Adrian comenzó a recordar momentos específicos de su infancia cuando había mostrado bondad natural hacia el personal de servicio, solo para ser regañado severamente por su padre, quien consideraba esas muestras de amabilidad como signos de debilidad que necesitaban ser eliminados inmediatamente. El impacto de ver a Elena tratar a cada persona como un ser humano completo despertó en Adrian una comprensión dolorosa de cuánta humanidad había sacrificado en nombre de mantener superioridad social.
No se trataba solo de que hubiera aprendido malos hábitos, sino de que había sido sistemáticamente entrenado para suprimir impulsos naturales de compasión y conexión que Elena mantenía intactos. Adrian comenzó a sentir una necesidad desesperante de protegerla, no solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Esta urgencia protectora era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, porque no estaba basada en posesión o control, sino en el reconocimiento de que Elena representaba algo precioso y raro que el mundo podría destruir si no era cuidadosamente protegido. Su viaje emocional hacia esta comprensión reveló capas profundas de su psicología que habían permanecido enterradas durante décadas. Adrian se dio cuenta de que había estado hambriento de la oportunidad de proteger algo genuinamente valioso, de usar su poder para algo constructivo en lugar de destructivo. Elena le ofrecía la posibilidad de ser un guardián en lugar de un depredador. La verdad oculta que emergió era que Adrian había estado buscando inconscientemente una forma de redimir décadas de comportamiento destructivo. Su éxito material le había dado poder, pero no propósito, riqueza, pero no satisfacción. Elena representaba la oportunidad de usar todo lo que había acumulado, sus recursos, su influencia, su posición social, para algo que realmente importaba: preservar y nutrir la bondad genuina en un mundo que sistemáticamente la castigaba. Las revelaciones sobre su propia naturaleza continuaron bombardeándolo mientras observaba cómo Elena navegaba por situaciones sociales con una gracia que él había perdido completamente. Ella encontraba formas de mantener su integridad incluso cuando otros intentaban manipularla o aprovecharse de su bondad. Su fortaleza no venía de la crueldad o el cálculo, sino de una certeza interior sobre quién era y qué valores no estaba dispuesta a comprometer. Su mentalidad protectora comenzó a manifestarse en cambios sutiles, pero significativos, en su comportamiento diario. Adrian se encontraba monitoreando las reacciones del personal hacia Elena, asegurándose de que fuera tratada con el respeto que merecía. Comenzó a intervenir discretamente cuando notaba que alguien podría estar aprovechándose de su naturaleza confiada, sin revelar estas intervenciones a Elena para no hacerla sentir como si no pudiera cuidarse a sí misma. Los bastidores de esta transformación revelaron que Adrian estaba desarrollando una forma completamente nueva de masculinidad, una que se basaba en proteger y nutrir en lugar de dominar y controlar. Este cambio desafiaba todo lo que le habían enseñado sobre el poder y la fortaleza, pero se sentía más auténtico que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida adulta. Su obsesión protectora también reveló una comprensión creciente de lo vulnerable que Elena realmente era en su mundo. No porque fuera débil, sino porque su bondad la convertía en un objetivo para personas que no tenían escrúpulos. Adrian comenzó a ver su papel no como el de un esposo que había adquirido una posesión, sino como el de un guardián que había sido bendecido con la responsabilidad de proteger algo irreemplazable. Sin embargo, lo que Adrian inicialmente había interpretado como un instinto protector noble comenzó a revelar un lado más oscuro y complejo. Junto con esa necesidad desesperante de protegerla, emergía también una obsesión peligrosa de poseerla completamente, no solo físicamente, sino en todos los aspectos imaginables. Esta dualidad creó en él una tensión interna devastadora entre el hombre que quería ser para Elena y los instintos posesivos que había heredado de generaciones de hombres Blackwood que veían el amor como otra forma de conquista. Los bastidores de esta obsesión creciente revelaron la profundidad del conflicto psicológico que Adrian estaba experimentando. Por un lado, experimentaba momentos de claridad moral donde genuinamente quería lo mejor para Elena, incluso si eso significaba que ella podría elegir alejarse de él. Por otro lado,
La idea de perderla despertaba instintos primitivos que lo aterrorizaban con su intensidad, impulsos de controlar cada aspecto de su vida para asegurar que nunca pudiera escapar. Su transformación emocional estaba ocurriendo en múltiples niveles simultáneamente, creando una complejidad que no sabía cómo manejar. Adrian se encontraba alternando entre momentos de ternura genuina, donde quería simplemente hacer feliz a Elena, y episodios de posesividad intensa, donde la idea de que otro hombre pudiera siquiera mirarla lo llenaba de una rabia que no sabía que poseía. Cada sonrisa tímida de Elena lo desarmaba más que cualquier estrategia de negocios que hubiera enfrentado en décadas de competencia corporativa. Era devastador para alguien que había construido su identidad alrededor del control total, descubrir que una expresión facial podía demoler completamente sus defensas emocionales. Esas sonrisas no eran calculadas ni manipuladoras, eran respuestas genuinas a momentos de alegría simple, y esa autenticidad tenía un poder sobre él que encontraba tanto irresistible como aterrador. La verdad oculta que comenzó a emerger era que Adrian había confundido durante años el control con la seguridad emocional. Su necesidad obsesiva de poseer completamente a Elena no venía de un lugar de fuerza, sino de una vulnerabilidad profunda que había estado negando durante décadas. Elena había despertado en él la capacidad de amar, pero también había activado todos los terrores asociados con esa vulnerabilidad. Su viaje emocional hacia esta comprensión lo llevó a confrontar aspectos de su personalidad que había heredado sin cuestionarlos. La mentalidad posesiva no era solo suya, sino que había sido transmitida de padre a hijo en la familia Blackwood durante generaciones. Había crecido viendo cómo su padre trataba a su madre más como una posesión valiosa que como una compañera, y estos patrones estaban emergiendo automáticamente en su relación con Elena. El impacto de reconocer estos impulsos contradictorios creó en Adrian una crisis de identidad que lo forzó a elegir conscientemente qué tipo de hombre quería ser. No era suficiente con sentir amor por Elena. Tenía que decidir cómo expresar ese amor de maneras que no la dañaran o la convirtieran en prisionera de sus propios miedos e inseguridades. Las revelaciones sobre la naturaleza de su obsesión continuaron desarrollándose cuando Adrian se dio cuenta de que había comenzado a conocer los horarios de Elena mejor que los suyos propios. Sabía exactamente cuándo desayunaba, dónde le gustaba leer, por las tardes, qué música la tranquilizaba cuando estaba triste. Esta información no la había obtenido preguntándole directamente, sino a través de observación constante que rayaba en vigilancia. Los bastidores de este comportamiento revelaron lo perturbador que se había vuelto su nivel de atención hacia Elena. Adrian podía describir con precisión científica cada cambio en su estado de ánimo, cada variación en sus rutinas, cada persona con quien interactuaba durante el día. Esta obsesión por los detalles de su vida diaria era tanto una manifestación de amor genuino como una forma sutil de control que él mismo no había reconocido completamente. Su mentalidad estaba experimentando una fragmentación donde el empresario calculador luchaba contra el enamorado vulnerable, creando decisiones y comportamientos inconsistentes que confundían tanto a Elena como a él mismo. Un día podía ser increíblemente considerado y respetuoso de su espacio personal, y al siguiente se encontraba inventando excusas para interrumpir sus actividades solo para asegurarse de que estaba bien. La dualidad de su obsesión se manifestaba también en fantasías contradictorias. Adrian se imaginaba escenarios donde Elena lo elegía libremente, donde su amor era mutuo y genuino, pero también tenía pensamientos intrusivos sobre mantenerla alejada del mundo exterior para que nadie más pudiera influenciarla o quitársela. El momento de la revelación más devastadora llegó cuando Adrian finalmente tuvo que confrontar
una verdad que había estado evitando durante semanas. Se dio cuenta de que estaba perdidamente enamorado de la mujer que había comprado como esposa, y esta comprensión lo golpeó con una fuerza que demolió completamente todas las justificaciones racionales que había construido alrededor de su comportamiento obsesivo. No era solo atracción, no era solo fascinación, no era solo el deseo de poseer algo raro y hermoso. Era amor en su forma más pura y aterradora. Esta revelación creó en Adrian una crisis existencial que amenazaba con destruir todo lo que creía saber sobre sí mismo. Durante décadas había operado bajo la premisa de que el amor era una debilidad que los hombres exitosos no podían permitirse, una distracción peligrosa que comprometía el juicio y creaba vulnerabilidades que otros podrían explotar. Pero ahora se encontraba completamente a merced de sentimientos que no podía controlar, racionalizar o eliminar. Los bastidores de esta transformación emocional revelaron la profundidad del conflicto interno que lo estaba consumiendo. Adrian luchaba entre el hombre frío que siempre había sido y estos sentimientos nuevos que lo consumían como un fuego que no podía extinguir. Era como si dos versiones diferentes de sí mismo estuvieran en guerra constante. El magnate despiadado que había sido entrenado para ser y el hombre vulnerable que Elena había despertado. Su viaje emocional hacia esta comprensión lo llevó a confrontar décadas de condicionamiento familiar y social que había internalizado sin cuestionarlo. El Adrian que había existido antes de Elena había sido una construcción cuidadosamente diseñada para funcionar en un mundo donde las emociones genuinas eran vistas como defectos que necesitaban ser corregidos. Pero ese Adrian artificial estaba siendo demolido sistemáticamente por sentimientos que no respondían a lógica o estrategia. La verdad oculta que emergió durante este proceso fue que Adrian había estado emocionalmente hambriento durante años sin reconocerlo. Había confundido la ausencia de dolor emocional con la felicidad, la falta de vulnerabilidad con la fuerza, el control total sobre otros con la satisfacción personal. Elena había expuesto todas estas ecuaciones falsas simplemente siendo genuina en un mundo donde él había perdido la capacidad de reconocer la autenticidad. El impacto de estar enamorado por primera vez en su vida adulta creó en Adrian síntomas físicos que no sabía cómo interpretar. Se encontraba perdiendo el apetito, experimentando insomnio, sintiendo una ansiedad constante sobre el bienestar de Elena que no tenía nada que ver con consideraciones prácticas. Su cuerpo estaba reaccionando a emociones que su mente había sido entrenada para suprimir. Su mentalidad empresarial, que había sido su herramienta más confiable durante décadas, se volvía completamente inútil cuando se trataba de Elena. No podía aplicar estrategias de negociación para ganar su afecto. No podía usar tácticas de presión para acelerar el desarrollo de sentimientos mutuos. No podía comprar o manipular su camino hacia el corazón de Elena. Esta impotencia era aterradora para alguien acostumbrado a conseguir todo lo que quería a través del poder y la influencia. Las revelaciones sobre su propia naturaleza continuaron bombardeándolo cuando se dio cuenta de que sus sentimientos hacia Elena eran completamente diferentes a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No quería simplemente poseerla o conquistarla, quería merecerla. Quería convertirse en alguien digno de su amor, alguien que pudiera hacerla feliz genuinamente en lugar de simplemente proporcionarle seguridad material. Los bastidores de este conflicto interno revelaron que Adrian estaba experimentando una forma de amor que desafiaba todo lo que le habían enseñado sobre las relaciones entre hombres y mujeres. En lugar de querer dominar a Elena, quería protegerla.
En lugar de querer cambiarla para que se ajustara a sus expectativas, quería preservar exactamente lo que la hacía especial. En lugar de ver su bondad como ingenuidad que necesitaba ser corregida, la valoraba como la cualidad más preciosa que había encontrado en otro ser humano. Su transformación emocional estaba ocurriendo a un ritmo que lo desorientaba completamente. Cada día descubría nuevas capacidades para sentir que no sabía que poseía, nuevas profundidades de vulnerabilidad que lo aterrorizaban, nuevas formas de necesitar a otra persona que contradecían todo lo que había creído sobre la independencia y el poder personal. La dualidad de su experiencia se manifestaba en comportamientos inconsistentes que confundían tanto a Elena como a él mismo. Un momento podía estar planificando formas elaboradas de demostrarle su amor, y el siguiente se encontraba retirándose emocionalmente, porque la intensidad de sus sentimientos lo abrumaba completamente. Mientras Adrian luchaba con esta transformación interna devastadora, algo igualmente significativo estaba ocurriendo del otro lado de esta ecuación emocional compleja. Elena, por su parte, comenzaba a ver destellos de humanidad en su esposo que contradecían completamente la imagen del hombre frío y calculador que había conocido durante sus primeros encuentros. Estos momentos de revelación llegaban de maneras sutiles e inesperadas que la obligaban a reconsiderar todo lo que había asumido sobre él. Su viaje de descubrimiento comenzó con observaciones pequeñas pero significativas que acumulativamente crearon una imagen completamente diferente del hombre con quien estaba casada. Elena empezó a notar pequeños gestos de cuidado que él intentaba ocultar, pero que ella detectaba con la sensibilidad natural de alguien que había aprendido a leer las emociones humanas para sobrevivir en circunstancias difíciles durante toda su vida. Los bastidores de estos gestos revelaron una verdad oculta sobre Adrian que él mismo probablemente no reconocía completamente. Cuando Elena mencionaba casualmente que tenía frío durante las cenas, la temperatura de la mansión se ajustaba misteriosamente al día siguiente sin que nadie le explicara por qué. Cuando comentaba que extrañaba cierto tipo de flores que había en el jardín de su antigua casa, esas mismas flores aparecían plantadas en áreas donde ella solía caminar como si hubieran crecido allí naturalmente. Su capacidad de observación, perfeccionada por años de necesitar interpretar correctamente las emociones de otros para proteger a su familia, le permitía detectar cambios en el comportamiento de Adrian que probablemente habrían pasado desapercibidos para personas menos atentas. Elena notó que él había comenzado a llegar más temprano a casa, que cancelaba compromisos sociales que antes había considerado importantes, que parecía estar genuinamente interesado en sus opiniones sobre temas que anteriormente había descartado como triviales. La transformación más notable que Elena observó fue en la forma en que Adrian interactuaba con el personal de servicio después de verla a ella tratarlos como seres humanos. Sin hacer anuncios dramáticos o cambios de política oficiales, él había comenzado a dirigirse a los empleados por sus nombres, a agradecerles por servicios específicos, incluso a preguntar ocasionalmente sobre situaciones familiares que Elena había mencionado en conversaciones previas. Su impacto en la mentalidad de Adrian se manifestaba de maneras que él claramente no había planeado que fueran visibles. Elena descubrió que los libros que ella leía aparecían misteriosamente en su biblioteca personal, que la música que ella disfrutaba comenzaba a sonar en sistemas de sonido de áreas comunes cuando él estaba presente, que sus comidas favoritas aparecían en menús que supuestamente habían sido planificados por el chef sin input específico. Las revelaciones sobre la naturaleza cambiante de Adrian continuaron acumulándose cuando Elena se dio cuenta de que él había comenzado a estudiarla de maneras que iban más allá de la supervisión casual.
No era vigilancia controladora, sino una atención genuina hacia sus preferencias, sus estados de ánimo, sus necesidades no expresadas. Esta observación cuidadosa se manifestaba en anticipación a pequeñas comodidades que ella no había solicitado, pero que claramente había deseado. La verdad oculta que comenzó a emerger para Elena era que Adrian estaba intentando comunicarse con ella a través de acciones en lugar de palabras, probablemente porque no sabía cómo expresar verbalmente los sentimientos que estaba experimentando. Sus gestos de cuidado eran su forma de decir cosas que nunca había aprendido a verbalizar, una forma de amor que operaba en el lenguaje de la acción práctica en lugar de la expresión emocional directa. Su viaje de comprensión la llevó a confrontar sus propias suposiciones sobre quién era realmente Adrian debajo de las capas de condicionamiento familiar y expectativas sociales. Elena comenzó a sospechar que el hombre frío que había conocido inicialmente era tanto una construcción artificial como una respuesta defensiva a un mundo que había castigado cualquier muestra de vulnerabilidad desde su infancia. Los bastidores de esta dinámica cambiante revelaron que Elena estaba desarrollando una forma de compasión que era tanto peligrosa como hermosa. En lugar de simplemente perdonar a Adrian por las circunstancias de su matrimonio, estaba comenzando a ver posibilidades de redención y transformación que tal vez él mismo no había reconocido aún. Su mentalidad hacia él estaba experimentando una evolución compleja donde el miedo inicial estaba siendo reemplazado gradualmente por curiosidad, el resentimiento por comprensión y la resignación por algo que se parecía peligrosamente a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta situación imposible podría evolucionar hacia algo genuinamente hermoso. Esta nueva dinámica entre Elena y Adrian creó una atmósfera emocional tan intensa que se volvía casi tangible en cada espacio que compartían. La tensión entre ellos crecía cada día, cargada de palabras no dichas y deseos reprimidos que ninguno de los dos sabía cómo expresar o manejar. Era como si estuvieran navegando por un territorio emocional completamente desconocido, sin mapas ni brújulas, donde cada gesto, cada mirada, cada momento de silencio compartido llevaba un peso que amenazaba con volverse insostenible. Los bastidores de esta tensión revelaron una complejidad que iba mucho más allá de la atracción física o el interés romántico, superficial. Adrian se encontraba desesperadamente enamorado, pero aterrorizado de expresar esos sentimientos, porque sabía que venían manchados por las circunstancias de cómo había comenzado su relación. Elena, por su parte, estaba experimentando una atracción creciente hacia un hombre que había demostrado capacidad de cambio, pero luchaba constantemente contra el conocimiento devastador de que todo había comenzado con su libertad siendo robada. Su viaje emocional mutuo se había vuelto una danza compleja de acercamiento y retroceso, donde cada momento de progreso hacia la intimidad emocional era seguido por recordatorios dolorosos de la realidad fundamental de su situación. Elena podía sentir la autenticidad de los sentimientos de Adrian, podía ver la evidencia diaria de su transformación, pero también sabía que seguía siendo prisionera de un matrimonio que nunca eligió, y esta verdad envenenaba cada momento potencial de felicidad. La transformación que ambos estaban experimentando creaba una paradoja emocional devastadora. Mientras más genuinos se volvían los sentimientos entre ellos, más dolorosa se volvía la realidad de que esos sentimientos habían emergido en el contexto de una injusticia fundamental. Adrian no podía escapar del conocimiento de que Elena estaba con él por fuerza, no por elección, sin importar lo que pudiera estar sintiendo ahora. Elena no podía ignorar que cualquier amor que pudiera desarrollar había nacido en circunstancias de coacción que contradecían todo lo que había creído sobre cómo debería funcionar el amor verdadero.
El impacto de esta tensión se manifestaba en momentos de conexión íntima, seguidos inmediatamente por retiradas emocionales que confundían y lastimaban a ambos. Adrian se encontraba compartiendo aspectos vulnerables de sí mismo con Elena, solo para retroceder cuando recordaba que ella no había elegido estar allí para escucharlo. Elena se descubría respondiendo a la gentileza de Adrian con calidez genuina, solo para sentirse traicionando a sí misma cuando recordaba que él era el beneficiario de su cautiverio. Las revelaciones sobre la naturaleza de su situación continuaron desarrollándose cuando ambos se dieron cuenta de que estaban enamorándose en una prisión emocional que ninguno sabía cómo escapar. El amor que estaba creciendo entre ellos era real y poderoso, pero estaba construido sobre cimientos que contradecían los principios más básicos de lo que el amor debería ser: libre, elegido, mutuo desde el principio. La verdad oculta que emergía era que ambos estaban experimentando formas de amor que nunca habían imaginado, pero en circunstancias que hacían imposible disfrutar completamente de esos sentimientos. Adrian estaba aprendiendo a amar de maneras que priorizaban el bienestar de Elena sobre sus propios deseos, pero sabía que el acto más amoroso que podía realizar sería liberarla, lo cual significaría perder lo único que había dado verdadero significado a su vida. Su mentalidad hacia su situación había evolucionado hacia algo que ninguno había anticipado: una comprensión dolorosa de que el amor verdadero a veces requiere sacrificios que van en contra de nuestros deseos más profundos. Elena se enfrentaba a la posibilidad de que pudiera amar genuinamente a Adrian, pero solo si él demostraba estar dispuesto a renunciar al poder que tenía sobre ella. Los bastidores de esta dinámica emocional revelaron que ambos estaban siendo transformados por la experiencia de amar en circunstancias imposibles. Adrian estaba descubriendo que el amor verdadero no era posesión, sino liberación, no control, sino servicio al bienestar del otro. Elena estaba aprendiendo que el perdón y la redención eran posibles incluso en las situaciones más desesperantes, pero solo si las personas involucradas estaban dispuestas a hacer sacrificios genuinos para corregir las injusticias del pasado. Su viaje emocional los había llevado a un punto donde ambos entendían que cualquier futuro real entre ellos requeriría que Adrian renunciara voluntariamente al poder que las circunstancias le habían dado, y que Elena encontrara una forma de elegir libremente lo que había sido impuesto sobre ella. El punto de quiebre llegó de la manera más inesperada y devastadora posible. La noche en que Adrian finalmente le confesó sus sentimientos, Elena se quebró de una manera que él nunca había presenciado y que lo marcaría para el resto de su vida. No fue una ruptura emocional gradual o sutil, sino un colapso total y repentino de todas las defensas que había construido durante los meses anteriores para navegar su situación imposible. La confesión de Adrian había sido cuidadosamente planeada, pero ejecutada con una vulnerabilidad que sorprendió incluso a él mismo. Había intentado encontrar las palabras perfectas durante semanas, pero cuando finalmente las pronunció, emergieron directamente de su corazón sin filtros ni estrategias. Le habló sobre cómo ella había cambiado todo en su vida, sobre cómo había despertado partes de su humanidad que había creído perdidas para siempre, sobre cómo cada día sin ella se había vuelto impensable. Sus palabras fueron genuinas, apasionadas, completamente honestas sobre la transformación que había experimentado. Los bastidores de esta confesión revelaron la profundidad de la esperanza desesperada que Adrian había estado albergando secretamente. En algún lugar de su mente había comenzado a creer que tal vez, solo tal vez, Elena podría corresponder sus sentimientos,
que el amor que había crecido entre ellos podría de alguna manera sanar las heridas del pasado y crear un futuro genuinamente hermoso para ambos. Pero la reacción de Elena destrozó esas esperanzas de la manera más brutal y honesta posible. Le dijo que no importaba cuánto la amara ahora, porque todo había comenzado con una mentira, con su libertad robada, y esa verdad fundamental envenenaba cualquier posibilidad de felicidad genuina entre ellos. Sus palabras no venían de un lugar de crueldad, sino de una claridad dolorosa sobre la realidad de su situación que Adrian había estado evitando confrontar. Su viaje emocional durante esa conversación la llevó a verbalizar verdades que había estado cargando en silencio durante meses. Elena le explicó que no podía distinguir entre los sentimientos genuinos que pudiera estar desarrollando hacia él y la adaptación psicológica que había tenido que hacer para sobrevivir emocionalmente en su situación. Le dijo que incluso si lo amara, nunca podría estar segura de si ese amor era real o simplemente una forma de supervivencia. La revelación más devastadora llegó cuando Elena le preguntó directamente a Adrian si realmente creía que podían construir algo hermoso sobre los cimientos de su trauma y su cautiverio. Su pregunta no era retórica, sino una exploración genuina de la imposibilidad ética de su situación. Elena había articulado algo que Adrian había estado evitando conscientemente, que el amor verdadero no puede florecer en circunstancias de coacción, sin importar cuán genuinos se vuelvan los sentimientos posteriormente. El impacto de estas palabras en Adrian fue devastador porque reconoció inmediatamente la verdad fundamental de lo que Elena estaba diciendo. Toda su transformación emocional, todo su crecimiento personal, todos sus sentimientos genuinos hacia ella, nada de eso podía borrar el hecho de que Elena estaba con él por fuerza, no por elección, y esa realidad contaminaba cualquier posibilidad de felicidad genuina entre ellos. Los bastidores de esta confrontación revelaron que Elena había estado luchando con estos pensamientos durante semanas, tratando de encontrar una forma de reconciliar los sentimientos crecientes que tenía hacia Adrian, con el conocimiento de que su relación había comenzado con una violación fundamental de su autonomía. Su ruptura emocional no era solo sobre Adrian, sino sobre la imposibilidad de navegar emocionalmente una situación que desafiaba todo lo que había creído sobre el amor y la libertad. Su verdad oculta emergió cuando Elena admitió que la parte más cruel de su situación era que Adrian había demostrado capacidad de ser el tipo de hombre del que podría enamorarse genuinamente, pero solo después de haberla puesto en una posición donde la elección libre era imposible. Esta ironía cruel había estado torturándola. Encontrar exactamente lo que había soñado en las circunstancias que hacían imposible disfrutarlo. La mentalidad de Elena, durante esta conversación, reveló una madurez emocional y una claridad moral que forzaron a Adrian a confrontar aspectos de su comportamiento que había estado racionalizando. Ella no estaba rechazando sus sentimientos por crueldad, sino porque entendía que el amor verdadero requiere libertad, y esa libertad había sido la primera víctima de su matrimonio. Su transformación emocional durante esa noche los llevó a ambos a un territorio de honestidad brutal que era tanto liberador como devastador. Adrian se enfrentó finalmente con las consecuencias completas de sus acciones, no solo las legales o sociales, sino las emocionales y éticas que habían estado ignorando. Esta confrontación con la verdad marcó el momento más importante en la vida de Adrian. Por primera vez, se encontró frente a una decisión que no podía resolver con dinero, poder o manipulación. Elena le había presentado la pregunta más difícil de su existencia. ¿Era capaz de amar lo suficiente como para renunciar a todo el control que tenía sobre ella
incluso si eso significaba perderla para siempre. La transformación que esta historia nos muestra va mucho más allá del romance. Es sobre la posibilidad de redención incluso en las circunstancias más oscuras, sobre cómo el amor verdadero puede despertar humanidad donde parecía haber desaparecido completamente. Pero también es una reflexión honesta sobre el hecho de que algunas heridas son tan profundas que sanarlas requiere sacrificios que van contra nuestros deseos más básicos. Lo que Adrian decidió hacer esa noche cambiaría no solo su destino y el de Elena, sino que definiría quién era realmente como ser humano. Porque al final, el amor verdadero no se mide por lo que estamos dispuestos a tomar, sino por lo que estamos dispuestos a entregar, incluso cuando nos cuesta todo. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste cada emoción y cada conflicto interno de estos personajes, dale like, porque compartir estas reflexiones sobre el amor, el poder y la redención es exactamente por lo que creo